Sí, por favor. Ok. Bueno, ayer nos quedamos aquí con los criterios de diagnóstico de Hanifin y Raska, que son el estándar de oro del diagnóstico. Y bueno, si bien los criterios mayores son pues cosas de las que ya hablamos, los criterios menores se pueden presentar como otra patología, y es lo que vamos a ver ahorita. Tenemos la cerosis, que pues básicamente es piel seca. Hay otras manifestaciones con las que puede llegar el paciente que también se pueden incluir como diagnóstico diferencial, y estas son, por ejemplo, la ictiosis vulgaris, que es esta segunda imagen. Y si recordamos algo de lo que dijimos ayer, es que tanto la ictiosis vulgaris, la hiperlinearidad palmar y plantar y la queratosis pilaris va a ser consecuencia de la falta o de la alteración del gen de la bilirrubina. Otro de las manifestaciones con las que puede llegar el paciente es eczema del pezón, queilitis, conjuntivitis, el pliegue de Denny-Morgan que estuvimos viendo, y esto pues se podría manifestar. Perdón, queilitis angular, ¿Vale? ¿verdad? Queilitis angular. Sí, sí, aquí en las comisuras de los labios. El pliegue de Denny-Morgan, que ya vimos, básicamente va a ser dado en pues pacientes que tengan una presentación crónica. Queratocono, que ya vimos que es una de las complicaciones que se pueden presentar en cuanto a las manifestaciones oculares. Ojeras, que estas pues van a estar relacionadas con el pliegue de Denny-Morgan, porque pues van a, el oscurecimiento periorbitario va a ocurrir principalmente por el rascado crónico. Eritema facial, catarata, pitiriasis alba, que ya estuvimos hablando también ayer, pliegues anteriores del cuello y dermografismo blanco. Estos son de los criterios menores que vamos a poder encontrar en la dermatitis atópica. Y si recordamos, pues el diagnóstico se va a hacer con 3 mayores y 3 menores. Bueno, también tenemos otra tabla que son criterios universales sugeridos por la American Academy of Dermatology para la dermatitis atópica, y se van a dividir en tres categorías, por así decirlo, que son las características esenciales, las importantes. Las esenciales van a ser suficientes para el diagnóstico, las importantes van a apoyar el diagnóstico, y las relacionadas pueden ser pues simplemente eso, o sea, no son específicas, pero frecuentemente se asocian a la dermatitis atópica. Estos pues básicamente son los mismos que ya vimos en los criterios de Hanifin y Raska, pero van a estar acomodados de diferente manera. Las características esenciales van a incluir prurito, cambios eczematosos, que ya vimos que pueden ser agudos, subagudos o crónicos, que sean los patrones específicos según la edad, como la afección facial del cuello y de superficies de extensión en lactantes y niños pequeños, mientras que para los niños más grandes, adolescentes y adultos van a ser en las zonas de flexión. Normalmente las regiones inguinales y axilares van a ser respetadas, y pues el curso puede ser crónico o recidivante o por partes. Las características importantes es que sea comienzo a temprana edad. Ya vimos que más del 80% se presenta antes de los 5 años, que el paciente presente atopia o bueno, pues una reactividad a IgE y cerosis.
Mientras que las características relacionadas pues ya serían todas las demás que ya vimos, como lo son keratosis pilaris, ictiosis, hiperlinealidad palmar y plantar, respuesta vascular atípica, acentuación peripelicular, liquenificación o prurigo, cambios oculares o periorbitales, también las lesiones periorales o periauriculares. Y bueno, pues el diagnóstico va a depender de la exclusión de otras enfermedades que pues van a entrar también en diagnósticos diferenciales, como lo son la escabiasis, la dermatitis alérgica por contacto, la dermatitis seborreica, entre otras. Y bueno, también hay otras tablas que, pues bueno, la ATSI, va a ser para medir el grado de afección de la dermatitis atópica, y esta va a incluir 5 parámetros que van a tener una puntuación de 0 a 3 y nos van a dar un total de 0 a 15, y eso nos va a dar el grado de afectación. Estos parámetros van a ser el prurito, eritema, exudación, excoriación y liquenificación. Y también hay otra escala que es SCORAD, que básicamente es Score of Atopic Dermatitis. Y bueno, esta no venía muy detallada en el libro, pero me encontré una página que lo detalla muy bien. A ver, ¿ya dejaron de ver la presentación? No, no, todavía es ver la presentación. Ok. ¿Y ahora? Ya, ahí ya se ve lo de la ficha para calcular. Ok. Bueno, aquí básicamente se van a evaluar la extensión del eczema, la intensidad del eczema y la importancia del prurito y de los problemas del sueño. Vamos a tener que se va a basar en 3 componentes. El componente A va a ser la superficie, o sea, el porcentaje de la superficie corporal con la regla de los 9. El componente B va a medir la intensidad del eczema. Bueno, esto es importante porque también el tratamiento se va a basar en la puntuación SCORAD. Y bueno, la intensidad del eczema se va a medir según el eritema, los edemas, el edema y las pápulas, las excoriaciones, exudación y las costras, liquenificación, y un sexto parámetro podría ser la cerosis. Mientras que el componente C mide la repercusión funcional a base de una escala visual. Vamos a ver primero la superficie afectada, que es el componente A. Y bueno, aquí nos marca la regla de los 9, que es diferente antes de los 2 años y después de los 2 años. Pues básicamente después de los 2 años es lo que ya sabemos, la que ya hemos visto antes. Y la de antes de los 2 años, pues sí cambia un poquito. Por ejemplo, la cabeza es 8.5 y 8.5, o sea, por enfrente y por detrás. Mientras que los miembros inferiores solamente son 6 en vez de 9. Y bueno, así ya vamos a medir la superficie afectada. Y bueno, aquí nos pone un ejemplo del cálculo de la superficie, que dice que si un niño tiene afectado el 50% del brazo derecho, el brazo derecho representando el 9% de la superficie corporal, entonces pues nada más sería el 4.5 de la superficie afectada. Y bueno, aquí nos va dando un cálculo según lo que ya estuvimos viendo, y en este ejemplo sería
que el daño de la superficie sería del 40%. Después, el componente B va a calificar el eczema, su intensidad, y cada uno de estos parámetros va a tener una puntuación de 0 a 3. Tenemos que el eritema, bueno, pues así, 0 va a ser que no, o sea, que está normal. 3 va a ser lo más grave, y aquí podemos ver un poco de las diferencias de cómo se verían de 1, 2 y 3. Las pápulas o edema sería, bueno, también vemos pues la diferencia en el grado 3. Esto pues es esquemático, pero pues el edema sería mucho más grave con una calificación de 3. La exudación o las costras, pues ya vimos un poco de lo que... Esto pues ya lo vimos en la presentación. Si recordamos esto, ¿sí ven la presentación ya, verdad? Sí. Ok. Bueno, pues esto, ¿qué grado creen que sería, por ejemplo? Fernando. ¿Ves? Sí. A ver. Por ejemplo, este de arriba sería, por ejemplo, un 3. Y aquí abajo, ¿qué número creen que sería? ¿2? Pues probablemente un 2 o incluso un 1. Ahora sí. Después las escoriaciones pues van a ser indicación de que el paciente se estuvo rascando, y pues si son pocas o son superficiales van a ser 1, mientras que las más graves o las que tengan más tiempo van a ser un 3. Y bueno, pues el grado de liquenificación, pues nos va a indicar cronicidad, y pues también se va a dividir en grado 1, 2 y 3. La cerosis, que es la resequedad de la piel, lo más grave se va a ver también como si la piel del paciente se estuviera descamando, por ejemplo. Y bueno, aquí también nos dan un ejemplo de la gravedad de las lesiones. Y bueno, ya por último de esta escala tenemos el componente C, que son los signos subjetivos por escala de una escala visual analógica, que sería tanto la intensidad del prurito como las alteraciones del sueño, pero pues estas dos van a estar relacionadas porque normalmente el prurito va a ser nocturno. Y ya, pues básicamente son escalas visuales, son subjetivas a la percepción del paciente o incluso la percepción de los familiares, sobre todo en niños pequeños. Y bueno, los datos van a ser de la superficie, pueden ser hasta 100, o sea, 100% del cuerpo, de la superficie corporal afectada, pero pues ya vimos que hay ciertas áreas que se respetan, entonces no sé, nunca sería 100 completamente. El grado B, que evalúa la intensidad,
son hasta 18 puntos y los signos subjetivos son hasta 20 puntos. Esta escala tiene en cuenta el peso de los, o sea, respectivo de los tres criterios, siendo que la superficie va a ser igual a un 20%, la intensidad un 60% y los signos funcionales un 20% también. Entonces, pues aquí hay una fórmula que va a hacer bueno, la puntuación de A entre 5 más, aquí no entendí si es 7 veces, pues sí, no, 7 veces la puntuación de B entre 2 y más la puntuación de C. Y aquí nos da ya una puntuación final. Y bueno, ya después de esto, nos daría la división, por así decirlo, de la dermatitis, de la gravedad de la dermatitis, que sería leve, moderada y severa, siendo que en la leve el score sería de menos de 20, moderada sería de 20 a 40 y la severa sería más de 40. Ya. Y ahora sí vamos a seguir. ¿Ya ven la presentación otra vez? Sí. Ok. Y bueno, sí nos podemos apoyar de otros estudios, pero en realidad el diagnóstico es clínico. Sin embargo, vamos a tener que hay datos histopatológicos que nos van a orientar, por así decirlo. Tenemos que básicamente, bueno, aquí tenemos la diferenciación entre la piel de un paciente atópico, pero sin lesiones, pues sí, la porción del medio nos indica una dermatitis, un brote de dermatitis atópica aguda que sean menos de 3 días. Y aquí vemos una lesión crónica que sea más de 3 días. Vamos a ver que principalmente en una lesión atópica aguda va a predominar la esponjiosis y por lo mismo va a haber un aumento del infiltrado inflamatorio. Mientras que en la lesión crónica va a haber un predominio de la acantosis y va a haber una esponjiosis mínima. Y bueno, y por lo mismo que va a haber un predominio de acantosis, va a haber una hiperkeratosis. ¿Qué es esponjiosis? Es la formación de vacuolas en el estrato córneo. Es un edema. Edema. Tanto intra como extracelular. ¿Sí? Supongo que eso también influiría. ¿Cómo? O sea, hay un edema, por eso hay piel llorosa en la tapa aguda. Ajá. Clínicamente traducida a nivel histológico, pues hay mucha agua, ¿sí? Hay un edema, ¿ok? Y en la dermatitis, en la atopia crónica, entonces está engrosado todas las capas de la piel, hay liquenificación. Y si se dan cuenta, esa liquenificación se parece a cuadros histológicos de la psoriasis. ¿Se acuerdan? ¿Cómo era lo de la psoriasis? Lógicamente, aquí en la psoriasis, la reproducción celular de 3 días, que es tardar de la capa basal al estrato córneo,
en la psoriasis tarda 3 días. En lugar de 3 semanas, tarda 3 días. Y por lo mismo, hay núcleos en el estrato córneo. ¿Se acuerdan? Que es la paraqueratosis, núcleos en el estrato córneo. Aquí realmente pues no hay Sí. paraqueratosis, pero se parece la histología a la psoriasis. Por eso una biopsia se puede, a nivel histológico también hay diagnósticos diferenciales y se puede confundir también a nivel histológico con una psoriasis. Bien, ¿qué más, Fernanda? Ujú. Bueno, ya pasaríamos a los diagnósticos diferenciales. Y bueno, aquí como ya hemos estado viendo, son muchísimos y de hecho esta tabla nos enlista pues también muchos, ¿verdad? Pero nos divide en probabilidades de que sea uno u otro. Y bueno, vamos a tener a los que podrían ser más frecuentes, por así decirlo, entre los que hay que diferenciar. Primero tenemos la dermatitis seborreica, que son estas dos primeras imágenes. Esta podría confundirse con la dermatitis atópica en la fase lactante, pero por ejemplo, pues tenemos que la dermatitis atópica respeta el área del pañal y respeta las zonas, el triángulo central de la cara, que sería pues básicamente ojos y nariz, porque son las áreas de piel sebosa. Ajá. También tenemos la dermatitis por contacto, ya sea por alergias o por irritantes. Y esta es una dermatitis por contacto en el área del pañal y de hecho ya hay liquenificación. Aquí es por contacto con los zapatos. Y bueno, en realidad esto, uno de las cosas más importantes o los factores más importantes para diferenciar entre estos diagnósticos es que no es la afectación de las áreas típicas de la dermatitis atópica. Tenemos también la psoriasis, Okay. que aparte de que Espera un segundo, Fernanda. Espera un segundo. Mira, sí. todos entonces, fíjense. Una dermatitis seborreica, una dermatitis por contacto. Si se dan cuenta, sí se parece a la placa de atopia, del eczema atópico. Bueno, porque otros sinónimos de estos diagnósticos también es dermatitis seborreica o eczema seborreico. ¿Sí? Es otro tipo de eczema. Le estamos poniendo apellido diferente. Eczema atópico y en este caso eczema seborreico. Entonces, todos los eczemas se parecen, pero cada uno tiene peculiaridades diferentes, tanto algo en su morfología como en su topografía. Y la dermatitis por contacto también se parece al eczema atópico, pero también la dermatitis por contacto, otro sinónimo es eczema por contacto. ¿Sí? Y como tú dijiste, puede ser eczema por contacto irritativo o eczema por contacto alérgico, que son las dermatitis por contacto, la vamos a ver una clase aparte. Pero entonces, si se dan cuenta, se parecen. Y quedamos que todos los eczemas, como una peculiaridad en su morfología, es que siempre el centro del daño, de la lesión, está mucho más afectada que la periferia. Lógicamente, bueno, les pongo un ejemplo, una dermatitis por contacto de su reloj, pues va a estar más o menos bien definido lo que abarcaba el reloj. ¿Sí? Si es una dermatitis por contacto a los desodorantes, pues va a estar muy definido casi siempre hasta donde les llegaba el desodorante. Pero siempre el centro del daño de una placa de eczema está mucho más marcado que la periferia.
para diferenciarlo con los otros diagnósticos que vengan aquí. ¿Sí? Entonces, estos siguen siendo eczemas, pero no el eczema atópico. Adelante, Fernando. ¿Sí les queda Sí. claro a todos? ¿A todo el grupo? Sí, doctor. Sí. 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 Ok. Ok, bueno, también vamos a ver que un diagnóstico diferencial es la psoriasis, que ya estuvimos viendo pues, también en la clase de psoriasis, que pues básicamente las características principales que van a ser diferentes es que la lesión no va a ser un eczema. Entonces, en estos pacientes la lesión va a estar con bordes bien definidos, al contrario de un eczema que los bordes están como difuminados. Aparte, aquí en la psoriasis vamos a tener las escamas plateadas, nacaradas, y la distribución va a ser totalmente diferente, porque, bueno, pues ya vimos que la psoriasis se presenta principalmente en las zonas extensoras, mientras que la dermatitis atópica en las regiones flexoras del cuerpo. Otro diagnóstico diferencial es la escabiosis, pero esta, pues básicamente, la principal diferencia va a ser la distribución tan diferente del cuerpo, que básicamente va a ser en tronco y en extremidades. Además de que las lesiones van a ser diferentes, o sea, no se presentan como un eczema como tal. Tenemos también la ictiosis vulgaris, que esta sí es un diagnóstico diferencial, pero también puede ser una manifestación de que el paciente tiene dermatitis atópica. Bueno, aquí vemos que... Fernando, déjate otro paréntesis. No se escuchó, doctor. Ok, déjate Ajá. un paréntesis. ¿Ok? ¿Sí? ¿Escuchan todos? Sí. Ok. Sí. Miren, la ictiosis vulgar en sí es una patología muy diferente que la atopia. ¿Sí? Aquí lo mencionan como parte de la atopia. No, realmente nada que ver. ¿Sí? Es una genodermatosis, hay un factor genético. Entonces, la atopia, la dermatitis atópica realmente no llega al grado de una ictiosis, esa es una patología diferente. La dermatitis atópica llegará a una xerosis, que es una resequedad que cuando está esa resequedad marcada, tiene esbozos, algo ligeramente sugestivo como si fuera una ictiosis. Pero ya comparado así realmente entre una xerosis de la atopia, una resequedad de la atopia, con una ictiosis, es muy opuesto las manifestaciones clínicas. Vean la ictiosis, amplía la imagen, Fernanda, por favor, de la ictiosis. La placa, la escama de la ictiosis son tipo poligonales, son como si fueran la piel de un pescado, de un pez, simulando la piel de un pez, si se dan cuenta, ¿sí? Entonces, realmente este es un cuadro aparte muy diferente, siempre lo mencionan, pero la dermatitis atópica no llega a este grado. Si ven algo de esto, no pueden decir, ok, es una ictiosis en un paciente atópico. No, este no es atópico, este es una ictiosis vulgar. Y hay mucha clasificación de las ictiosis. Son raras, pero entonces es un cuadro muy aparte con la dermatitis atópica, ¿ok? Nada más quería aclararles ese punto. Ahora sí, Fernanda, ¿lo que sigue? Sí, de hecho también en la ictiosis hay formación de costras y bueno, pues también la distribución corporal es muy diferente. Así es. También la queratosis pilaris, esta pues también se mencionaba en uno de los criterios
menores de presentación de la dermatitis atópica. Entonces, no sé si también sea una patología aparte. No, eso ya es parte de la atopia. De todos los que has mencionado, nada más, la ictiosis como tal, hablar ictiosis, nada que ver con dermatitis atópica, ¿sí? En cambio, la imagen, amplía la imagen que está de tu lado derecho, ahí en el grupo de las ictiosis. Ok. Por favor. La otra. ¿Del lado esta? Sí, no, la otra, la del lado derecho, más. La otra. A ver, la voy a ver, permítame. No, la otra, donde tienes el cursor, no. ¿Esta en Esa, medio? esa. Bueno, acá yo la veo del lado derecho. Esa. Esa si la amplías. ¿Ya se ve? No, esa no, la otra. Ok, es que yo creo que está el efecto retardado porque estaba ampliando la otra. Ok. Esa no, que la que tenemos aquí yo, al menos la que yo tengo, no. Esa. Amplíala, por favor. Lo que puedas. Bueno, miren, también tiene aspecto de ictiosis, ¿eh? Entonces, la gerosis que se ve en la atopia no llega a este grado y menos a las otras imágenes que tienes de ictiosis. Aquí pudiera ser una gerosis en la atopia muy manifiesta, que pudiera llegar un poco a esta imagen, ¿sí? Entonces, resequedad en la atopia, la dermatitis atópica es una resequedad sí incómoda y bien visible, pero aquí sí ya se está presentando como una ictiosis, pero están más marcadas en las otras dos imágenes anteriores, ¿eh? Pues nada más, la gerosis acompañada en la atopia es una resequedad incómoda, resequedad visible. Si han visto, si conocen las semitas, los panes, las semitas, o no, ¿sí las conocen? ¿Cómo está la superficie de una semita? Como así, blanca. Durita, plana. Escamada. Rugosita. Ajá, así. rugosita. Así se puede ver, así se ve la piel de los pacientes con gerosis de la atopia. Algo parecido como al pan de las semitas. ¿Ok? Bien. Adelante, Fernanda. Y la queratosis pilar sí es muy marcado de una atopia y muchos de ustedes deben de tener queratosis pilar en sus brazos. Sí, pues de hecho ya habíamos mencionado antes, no me acuerdo en qué clase, pero sí mencionaron que alguien tenía esto. Y de hecho dijo que lo íbamos a ver en dermatitis atópica. Sí. Bueno, también otro de los diagnósticos diferenciales es la dermatopitosis, que bueno, pues son las tiñas, pero pues ya vimos que pues la evolución va a ser característica de las, o sea, la evolución de las tiñas va a ser característica que va a ser concéntrica, por así decirlo, mientras que la dermatitis solamente va a empeorar el área que ya está afectada. Y bueno, otras manifestaciones que no son tan comunes pueden ser el líquen simple crónico, que tenemos aquí la lesión, que es en miembro inferior, la pityriasis alba, que también ya la mencionamos ayer como parte de, bueno, esta sí es una patología diferente, pero se puede presentar como un criterio menor. El eczema nomular, que pues ya vimos que es en forma de monedas, y también un eczema
casos de hipergamaglobulinemia, pero pues este se puede presentar en todo el cuerpo y pues no respeta las áreas típicas de la distribución de la dermatitis atópica. Otra de las patologías con las que se podría confundir, por así decirlo, sería el linfético, y esto principalmente es en niños por las lesiones meliformes, no, ¿cómo? Melisérica. Meliséricas, ajá, y también otra de los diagnósticos diferenciales puede ser el lupus eritematoso, y pues esto es principalmente por el eritema presentado en la cara, pero pues ya sabemos que en el lupus la presentación del eritema es tanto en mejillas como en nariz, y normalmente la dermatitis atópica respeta la nariz. Y bueno, también pues se tienen todos estos, o sea, los demás diagnósticos diferenciales, pero pues no son tan frecuentes que digamos. Y bueno, no sé si quieran mencionar algo o tengan alguna duda antes de pasar ya a tratamiento. No, todo bien. Ok. Bueno. Ay, esperen, no se cambia. Bueno, vamos a tener que el tratamiento, pues básicamente se va a dividir en no farmacológico y farmacológico. Algo que se le tiene que explicar a los pacientes también es que es una patología que se puede controlar, pero no se puede curar. Y esto hay que explicárselo principalmente cuando el paciente, a los familiares cuando el paciente es un niño, porque pues se pueden estresar más al niño y esto puede desencadenar más episodios o más brotes. En general, pues las medidas que hay que tomarse es la educación del paciente, la hidratación de la piel, terapia farmacológica que vamos a ver más adelante. Y algo que también es muy importante es la identificación y la eliminación de factores desencadenantes. Tenemos que, en cuanto al tratamiento no farmacológico, es importante que tanto el paciente como los familiares del paciente lleven a cabo técnicas de manejo del estrés y de modificación del comportamiento. Esto de modificación del comportamiento principalmente es a los niños pequeños. Y estas técnicas de manejo pueden disminuir las exacerbaciones de las manifestaciones que son consecuencias del prurito. Además de que estos pacientes suelen padecer insomnio gracias a que van a presentar prurito nocturno, y este va a ser muy intenso. Entonces, pues aquí, esto no es como tal tratamiento no farmacológico, porque a estos pacientes se les puede, si es muy intenso y si los trastornos del sueño son muy intensos también, se les puede indicar el uso de algunos antihistamínicos, ansiolíticos o incluso de algunos sedantes nocturnos. Pero bueno, también a estos pacientes les serviría el apoyo psicológico. Esto, pues, lo más ideal es que los pacientes vivan en lugares con un clima templado y seco, pero pues no tan seco, ¿verdad? No se recomienda que sea en un lugar húmedo porque el exceso de humedad y el exceso de calor
pueden ser perjudiciales para estos pacientes. En cuanto a los hábitos de vestimenta del paciente, se debería fomentar, por así decirlo, el uso de ropa holgada de algodón principalmente y evitar el uso de telas sintéticas. Pero pues esto ya depende de cada paciente porque no todos los pacientes son iguales y no todos van a ser, no todos van a tener los mismos desencadenantes. Se recomienda como medida general no usar detergentes, blanqueadores o suavizantes para la ropa, evitar la exposición prolongada a la luz solar y a fuentes de calor, evitar el uso de cosméticos, sobre todo cosméticos como rubores, bañarse con agua tibia, porque tanto el calor como el frío pueden ser desencadenantes de estos brotes o de estas lesiones. Y la dieta de exclusión en realidad no es indicativa para todos los pacientes porque pues no todos los pacientes son iguales, ya se dijo. Entonces, nada más se recomendaría la dieta de exclusión cuando haya reacción alérgica a alguno de los que, pues a cualquier alimento. Y bueno, la educación del paciente y de los familiares es importante y esto es para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Y bueno, en el libro venía esta tabla que como páginas de internet como que pueden servir de apoyo para los pacientes y para sus familias, pero pues bueno, eso no lo vamos a ver. Solo para que sepan que existe. Y algo que también es muy importante que se mencionaba era la identificación y la eliminación de los factores desencadenantes. Tenemos que saber que la piel de estos pacientes es mucho más sensible a factores irritantes que la piel de la población en general. Y en cuanto a los jabones y detergentes, se recomienda que en caso de que los pacientes tengan como desencadenante alguno de estos, se usen jabones neutros que no vayan a modificar el pH de la piel. Y si se van a utilizar detergentes para lavar la ropa, pues que sean detergentes líquidos y es muy importante que añadan un segundo ciclo de enjuague en la lavadora porque esto va a hacer más fácil que el detergente salga de la ropa. Bueno, otros de los desencadenantes pueden ser distintos químicos y bueno, pues esto se tiene, o sea, es principalmente según la ocupación del paciente, también el humo, la exposición a cambios de temperatura o temperaturas y humedad extremas también podrían ser desencadenantes, pero bueno, pues esto no se puede cambiar en todos los pacientes porque no todos los pacientes se pueden mudar al clima ideal, pero esto podría evitarse un poco, por ejemplo, si el paciente está expuesto mucho al calor de una cocina, podría evitarse. Y bueno, los factores desencadenantes también tenemos que algunos van a ser alérgenos específicos y esto pues va a depender de cada paciente. Los factores emocionales, esto de hecho es algo que se menciona, que aparte de evaluar al paciente físicamente hay que evaluar su dinámica familiar incluso. Y esto pues también cabe en la educación del paciente. Y bueno, los agentes infecciosos que podrían desencadenar estos brotes, pues además de los que ya mencionamos en las complicaciones, que son pues ya, por ejemplo, el herpes, el Staphylococcus aureus,
el molusco contagioso, o sea, todos esos pueden ser parte de los agentes infecciosos que podrían desencadenar o incluso agravar esta enfermedad. Sí, bueno, primero me gustaría ver esta tabla antes de seguir con el tratamiento farmacológico. Y bueno, tenemos que el paciente va a presentarse pues principalmente con una historia de prurito, y a este paciente se le podrían aplicar los criterios de Hanifin y Rashka, que si son negativos, o sea, si no cumplen con 3 y 3, o sea, 3 mayores y 3 menores, pues se le podría evaluar para otras condiciones. Y si cumple con estos criterios, lo primero que se va a hacer son las medidas generales para el cuidado de la piel, siendo estas la educación, el uso de, más bien, ¿cómo se dice? Fernanda, vamos a Vale. dejarlo aquí, ¿ok? Vamos a dejarlo aquí Ok, y terminamos mañana con esto, ¿verdad? ok, sí, nada más faltaría tratamiento. Sí, vamos a dejarlo para mañana, ¿está bien? Sí, Nos vemos mañana. Denle una repasada a esto y preguntas que tengan para mañana. ¿Qué sigue después de este tema? Pitiriasis alba, doctor. Ok. Si se dieron cuenta, es parte de la atopia. Bueno, lo vamos a ver aparte, ¿sí? sí. Específicamente a la pitiriasis alba. Y después de pitiriasis alba, Y el líquen simple crónico. bueno, tengan preparados esos dos para mañana, ¿sí? Y Fernanda, terminamos mañana, ¿está bien? Sí, Doctor.